Muy bien, como decíamos, de alguna manera, esto es una charla en 4 etapas, en 4 fases. Y la de la semana pasada, si recordáis, comenzábamos a hablar de un personaje totalmente único. Decíamos que la persona de Jesús ha despertado interés a lo largo de todos los siglos porque es una persona completamente única. Nunca hubo nadie así, nunca ha vuelto a haber nadie así. La semana pasada explorábamos cosas importantes, explorábamos, por ejemplo, las palabras de Jesús y decíamos que son palabras únicas, las más traducidas, las más citadas a lo largo de toda la historia, las más publicadas. Desde siempre han captado la atención de la gente porque más que palabras religiosas son palabras que te traen vida, que te enseñan cosas que no puedes ver desde otra manera, como por ejemplo, ¿quién eres tú? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? ¿Cuál es la razón por las que las cosas ocurren? ¿Cómo es que de alguna manera las cosas van mal y cuál es la razón de que vayan mal, ¿no? Y cuál es la razón también de que haya cosas que vayan muy bien, ¿no? Todo eso nos lo explican las palabras de Jesús. Y decíamos de no quedarnos solo con las palabras de Jesús. ¿Os acordáis? Jesús decía, si no creéis por mis palabras, creed por lo menos por mis hechos. Y los hechos de Jesús eran totalmente sorprendentes, hechos únicos que nunca nadie ha realizado ni antes ni después. Y hablábamos de que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Tenía el poder de resucitar gente, pero decíamos, el más importante de todos no es la victoria solo sobre la muerte de los otros, es la potencia de resucitar Él mismo, ¿no? Esto sí que es realmente único. Estamos delante de un ser humano, porque Jesús es un ser humano, pero que es más además que un ser humano. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado en una persona. Dentro de unos pocos días vamos a celebrar la Navidad. La Navidad parece que es la fiesta del consumo, ¿no? Parece que es la fiesta en la que lo que estamos celebrando es la adoración de otro Dios, ¿no? Que es el Dios del consumismo, ¿no? Hoy en día quizás es la religión más popular que existe, y digo que es una religión porque el consumo le da a la gente lo mismo que te da la experiencia religiosa, que es propósito, sentido, identidad y comunidad. 4 cosas que da la experiencia religiosa, y el consumismo te da esas 4 cosas. Por tanto, es una especie de experiencia rival, es un Dios rival lo que tenemos en el consumismo, que pretende nuestra lealtad de alguna manera, ¿no? Y que vivamos para Él, que toda nuestra vida esté centrada en consumir. Bien, veíamos la persona de Jesús, pero nos queda una pregunta que para mí es una pregunta muy importante. Jesús, todos hemos nacido para morir, ¿vale? Esto está así, no quiero ser cafre, pero la verdad es que esta es la realidad de la que nadie puede escapar. Pero en un sentido, Jesús vino específicamente a morir, ¿vale? Por lo tanto, cuando le vemos, todo tiene como un tono como muy edulcorado, ¿no? La Navidad, como un tono así como de niño pequeño y de todo esto, qué graciosillo el niño aquel y todo. Pero el sentido del nacimiento de Jesús, por lo cual Jesús dejó el lugar que Él ocupaba en los cielos, por lo cual Él se hizo hombre, por lo cual vivió entre nosotros, tenía sentido porque Él venía a morir, ¿vale? No era simplemente que tuviera que morir, Él quizás es el único que no tenía que morir, pero Él vino para morir. ¿Por qué murió Jesús? Y esto es lo que quisiera explicaros, contaros en el día de hoy. Mucha gente en nuestro entorno, celebrities, gente de todas clases, lleva colgada una cruz, ¿no? Lo veo a veces en un pendiente, lo veo a veces aquí, como en una cadenita y aquí colgado. Los obispos llevan un pedazo de cruz así grandota, o sea, que eso, Madonna también luce una cruz grande, o sea que hay mucha gente que utiliza la cruz, ¿no? Para unos es un objeto que se pone de moda, para otros es un objeto que tiene muchos significados diferentes y para algunos no tiene ningún significado para nada. Pero más allá de las razones por las cuales uno lleva una cruz, tenemos que admitir que la cruz
En el pasado, originalmente, cuando murió Jesús, no era un objeto de moda, sino que la cruz era un objeto para matar gente, era un objeto para ajusticiar gente. Por lo tanto, sería como si hoy en día lleváramos aquí colgado al cuello una pequeña guillotina, o si lleváramos una silla eléctrica aquí colgada en un pendiente. Sería algo parecido a esto, porque la cruz era exactamente esto. Era un medio de ajusticiar a alguien, y era un medio terrible. Era algo tan tremendamente doloroso que incluso los romanos que lo instauraron, llegó un momento en donde ellos dijeron: es una barbaridad, es una bestialidad, es una brutalidad, lo vamos a dejar de hacer. Y los romanos, poco tiempo después de Jesús, dejaron de matar a la gente en la cruz, porque era una forma excesivamente cruel de matar gente. La cruz es como si dijéramos el logo del cristianismo, así como todas las empresas, todos los organismos tienen un logo. El logo del cristianismo es la cruz. Y la pregunta es: ¿por qué lo adoptaron los cristianos? ¿Qué fue que los cristianos justo tomaron este símbolo, ¿no? Este símbolo lo tomaron los cristianos porque eso ejemplificaba el centro de aquello para lo cual Jesús vino a la tierra. La cruz es central al cristianismo. La cruz no es una cuestión periférica del cristianismo. Jesús hizo muchas cosas y luego, mira, le mataron. No es esta la historia, sino que Jesús dice: no me quitan la vida, yo la pongo la vida, ¿vale? Yo la entrego la vida a los demás. Los demás nos morimos porque no nos queda otro remedio. ¿No entendéis? O sea, esto es aquello de que no puedes alargar un segundo tu vida. En cambio, Jesús no es este el problema, sino que Jesús venía a poner la vida, Jesús venía a entregar la vida, a dar la vida, porque esa entrega es en donde estaba el lugar central de lo que Dios tenía para el ser humano. Hoy en día, si preguntáramos en la calle ¿y por qué murió Jesús?, obtendríamos toda clase de respuestas. Encontraríamos las más divertidas por todas partes. Pero realmente nosotros estamos, como os decía la semana pasada, a 2000 años de aquel acontecimiento. Estamos muy lejos, por lo tanto tenemos que ir a ver a los autores originales, a los que contemplaron lo que sucedió, y ellos nos van a decir exactamente por qué murió Jesús. Cuando vamos a los evangelios, a las biografías de Jesús, a los relatos originales de los autores presenciales, nos encontramos una cosa que a mí me parece que es clave. Hay una conexión entre la muerte de Jesús y el amor, ¿vale? Podríamos decirlo así: Jesús murió porque nos amaba a nosotros. Esta es la razón por la cual Jesús murió. Mirad algunas citas de esas biografías de Jesús que llamamos los evangelios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esa palabra quiere decir su Hijo único, para que todos aquellos que se pierdan no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Qué curioso, ¿vale? Dice que Dios amó a este mundo, es decir, a toda esa gente que nos habíamos vuelto de espaldas a Dios y no queríamos saber nada con Él. Dios nos amó hasta el punto de entregar, de dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Qué curioso, porque normalmente se mide la calidad de nuestro amor por aquello que estamos dispuestos a dar. Hoy en día, con el individualismo radical, la gente no da nada, ¿entendéis? El problema de amar hoy en día es que nadie da nada. La gente espera recibir. Dice: yo amo a esta persona porque espero recibir de ella todas estas cosas. Si no me lo da, voy y le digo: es que ya no me haces feliz. ¿Entendéis cuál es el problema? El problema es que estoy centrado en mí mismo, y como no me haces feliz, como no me das lo que me tendrías que dar. En cambio, el amor es algo que se mide por lo que da. Y Dios amó tanto al mundo que dio a aquello que más amaba. Dios se dio a sí mismo. Dios entregó a su Hijo único
para que nosotros que nos perdemos, eso quiere decir que nos echamos a perder, que nos corrompemos, de alguna manera no llegamos a ser todo aquello que Dios había previsto para nosotros, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. En otro texto, para que veáis que no aparece una sola vez esta conexión entre la cruz y el amor, dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto se ha manifestado, en que Dios envió, Dios entregó, Dios dio, para que nosotros vivamos. Sin esto, nosotros no podemos vivir. Tenemos aquella clase de muerte, que es una cosa que se va licuando a lo largo de la vida, que de alguna manera no dura, ¿no? Hay otro versículo interesante en la Biblia que establece esa relación entre la cruz y el amor, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, siendo nosotros gente mala, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque mereciéramos que Él muriese por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque éramos geniales, buenísimos, amables, y entonces vino a morir porque éramos estupendos, sino porque, siendo aún pecadores, siendo aún personas que rechazan a Dios, Él vino a buscarnos incluso en este caso. Estas palabras y muchas más señalan a que los seres humanos tenemos un problema. Y tenemos un problema que no somos capaces de solucionar, que nadie es capaz de solucionar, que nadie puede solucionar por sí mismo. Se llama el mal. Algunos en la Biblia le llaman el pecado. El pecado no es gente que me dice: es que yo no mato, yo no robo, soy relativamente bueno, ayudo a todo el mundo que puedo y como consecuencia no soy pecador, ¿no? La Biblia nos habla acerca del pecado de otra manera. La Biblia nos dice lo siguiente: el pecado no es cosas que tú haces, sino el pecado es un estado en el que estás. A ver si lo explico. Todos los seres humanos, por haber nacido humanos, estamos en una predisposición hacia el mal. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos altas aspiraciones, nos gusta la justicia, nos gusta la bondad, nos gusta todo lo que es bueno y agradable, y sin embargo acabamos obteniendo, acabamos ofreciendo, acabamos entregando cosas de mucha menor calidad. Esto solo para verlo, es lo que digo algunas veces, que uno no tiene que leer libros de historia para ver la maldad del ser humano. Para ver la maldad del ser humano, ¿sabéis dónde se ve más? En un patio de una guardería de niños de menos de 3 años. ¿Sabéis? Esos niños, infantes, preciosos, tiernos, a los cuales nosotros les entregamos todo el amor que tenemos y nosotros les educamos todo lo bien que sabemos, y sin embargo, pasaos por el patio un día solo y veréis como esos infantes tiernos y dulces se matan los unos a los otros, se arañan, se muerden, se quitan cosas. ¿Quién les enseñó esto? ¿Hay algún padre que conozcáis que haya sentado al niño ahí delante y le ha dicho: mira niño, lo que tienes que hacer es morder, lo que tienes que hacer es arañar, lo que tienes que hacer es quitar? No, yo no he visto ningún padre que enseñe esto. Los padres enseñan todo lo contrario. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde surge el mal? El mal surge del interior, del corazón del ser humano. Fijaos una cosa: nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. ¿Vale? No sé si me explico con esto. Es decir, el problema no es que yo soy un pecador porque hago cosas malas, porque cometo pecados, sino que cometo pecados porque soy un pecador, ¿vale? El problema es que incluso las mejores cosas que yo hago, los gestos de bondad más importantes que yo tengo, mis mejores intenciones,
están afectadas por el mal. No todo lo que hago es pecado, hago cosas buenas, pero incluso las cosas buenas que hago, las mejores y las más sacrificadas, están afectadas por el mal interiormente. Están afectadas por intenciones que no siempre son claras. Están afectadas por esas intenciones que yo tengo a veces de aparecer justo, de aparecer recto. Están afectadas por la búsqueda de autoridad, poder, confort. Hay un montón de motivaciones interiores que están mezcladas íntimamente con los mejores actos de bondad. Por lo tanto, ese estado en el que estoy desde que nací, desde que me parieron, desde ese momento, es lo que produce que vayan saliendo los actos de maldad y que incluso los mejores actos estén afectados por el mal. Los seres humanos tenemos cosas maravillosas. Los seres humanos de alguna manera somos capaces de actos de bondad preciosos. Somos capaces de lo más bello, somos capaces de lo más bondadoso. ¿Y eso cuál es la razón por la que somos capaces de bondad también nosotros? Somos capaces de bondad también nosotros porque estamos creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios no es mi rostro, no es mi cuerpo. Dios es un ser espiritual. Dios no tiene cuerpo. Dios solo tuvo cuerpo en Jesús, en nadie más, pero Dios es un ser espiritual. Sin embargo, cuando yo hago el bien, cuando yo busco lo justo, cuando yo busco lo bueno, estoy mostrando que hay algo de Dios que está puesto en mí. Sin embargo, a pesar de que tengo toda esa parte positiva, a pesar de que los seres humanos son capaces de acciones de bondad, sin embargo todos nosotros somos seres muy contradictorios. Y esto es algo que nos muestra cuán afectados estamos por el mal. Grandes aspiraciones, todos los seres humanos, grandes ideales, todos nosotros, y sin embargo acciones que no se corresponden con esas grandes aspiraciones de los seres humanos. Incluso a veces cuán difícil nos es de pedir perdón cuando hacemos algo que no está bien. Cuánto se nos encalla en el corazón y en la boca ese decir, lo siento, lo hice mal. ¿Cuánto pretendemos, cuánto tratamos, cuánto gastamos para tratar de aparecer justos y buenos delante de los demás? ¿Cuánto tratamos de ocultar las cosas que hicimos mal, ¿no? ¿Cuánto tratamos de hacer ver que realmente nosotros no hemos hecho nada malo? No es que me consuele, pero la Biblia dice que el problema del mal, el problema del pecado es un problema universal. No es algo con lo que unos pelean y los otros no. Sin embargo, hay algunos que pretenden ser buenos, que pretenden no tener pecado, pero cuando tú estás con ellos, quizás ellos tratan de que no se vea, pero solo tienes que estar media hora sentado con alguien para ver los defectos de su vida. 10 minutos en algunos casos, en algunos, vale, media hora. No le doy más a alguien para estar sentado y ver el mal que hay en la vida de cada uno de nosotros. El problema del mal, ¿sabéis cuál es? Que nos aleja del único ser bueno, puro, completamente bueno, completamente bello que hay en la creación. Ese Dios define con una palabra, ¿no? Dios dice que es santo, ¿no? Dios es santo. Nosotros hablamos a veces de santos que hay en la iglesia, que son unas estatuas, unas imágenes que hay por ahí en algunas iglesias, ¿no? No, eso no son santos. El único santo que hay, santo quiere decir que no hay nada malo en él, que no hay nada defectuoso en él, que es completamente bueno, completamente puro. Solo hay uno que sea así, y ese uno es Dios. Claro, cuando nosotros cometemos mal, cuando nosotros tenemos esa inclinación constante hacia el mal, eso nos aleja de ese Dios bueno, de ese Dios completamente puro, de ese Dios completamente bello. Y por lo tanto no puede haber relación entre nosotros y Dios. Y este es el verdadero problema. La Biblia nos dice esto, que el que hace pecado, de alguna manera,
esclavo es del pecado. La Biblia nos dice que la maldad que hay en nosotros nos separa de Dios. La Biblia nos dice que el efecto del mal, como nos alejamos del autor de la vida, lo que nos queda es la muerte. ¿Sabéis? Dios no nos había diseñado para la muerte. Dios no nos había diseñado para que muriéramos. El ser humano no es esencialmente mortal, sino que el ser humano vino a morir por causa del mal, por causa del pecado. Si no hubiéramos pecado, nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios, y Dios nunca muere. Por lo tanto, nosotros habíamos sido hechos a la imagen de un Dios que nunca muere para ser eternos. Es por eso que necesitamos ahora que Dios nos dé vida eterna, que Dios ponga en nosotros vida eterna, porque el mal, uno de los efectos que causa es el hecho de que tengamos que morir. Os voy a hablar de varios efectos que causa el mal. En primer lugar, el mal contamina a las personas. ¿Qué quiero decir con eso de que el mal contamina? Pensad un poco lo que significa que nuestra tierra se contamina. Que nuestra tierra se contamina significa que el aire que respiramos se convierte en irrespirable, que el agua que bebemos está contaminada, que los mares que tenemos están llenos de plásticos y todos los peces están comiendo los plásticos y la mitad del pez ya es plástico hoy en día. Esto es lo que significa la contaminación, significa que lo ensucia todo hasta lo más profundo. Este es uno de los problemas del mal. El mal contamina totalmente al ser humano. Nosotros que hemos sido creados para ser a imagen de Dios, hemos sido creados perfectos y sin embargo nos hemos echado a perder. El mal rompe relaciones, rompe la relación con Dios, rompe la relación conmigo mismo, rompe las relaciones con los demás, rompe las relaciones con la creación. Una segunda cosa, la primera es que nos contaminamos. La segunda cosa que produce el mal es que el mal es adictivo. Y este es el problema. Lo que os decía antes, el que hace pecado, decía Jesús, esclavo es del pecado. Compruébalo. Intenta dejar de hacer algo malo que haces y verás lo que cuesta dejar de hacerlo. Las personas que tienen ataques de ira, ¿no? Intenta dejar de hacerlo. Qué difícil, qué complicado no reaccionar según los patrones interiores. Incluso cuando te das cuenta de que esto hiere a los demás y te destruye a ti mismo, e intentas dejarlo de hacer y no puedes, porque tiene un componente adictivo interior. Las adicciones es como las drogas, cuanto más vas, más necesitas. Y esto es lo que ocurre con el mal. Crea patrones de vida difíciles de romper, se convierte el mal y el pecado en algo que se convierte en un hábito para nosotros. La segunda cosa, hemos dicho que contamina, hemos dicho que es adictivo. En tercer lugar, todos queremos que el mal sea castigado. Todos, cuando vemos películas de superhéroes, ¿no? ¿Qué tienen las películas de superhéroes que son tan fantásticas? ¿Por qué a todos nos gustan tanto las películas de superhéroes? Nos gustan porque tienen una cosa, porque hay un malvado muy malvado que al final acaba pagándolas. Y esto es lo que todos nos gusta. Estamos hechos así, los seres humanos. Estamos hechos para desear el bien, para desear lo mejor, para desear que el mal sea castigado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando el mal lo hacemos nosotros. Porque entonces, eso de que el mal sea castigado es como que se me pasa, ¿no? Como que, bueno, no era para tanto, ¿no? Lo del mal, cuando lo hago yo, tenemos como una doble escala de medir, ¿no? Tenemos una escala de medir para los demás y otra escala para nosotros. No hemos deseado estos días de la guerra de Ucrania que le pase algo malo a Putin. No, o sea, no hemos deseado todos que le pase algo y que por fin se termine la guerra. Claro, tenemos ese deseo interior, porque no nos damos cuenta de que nosotros somos el malvado que merecería la condena. Todos deseamos la condena del otro, todos deseamos que le pase el mal al otro,
pero con nuestros propios males creamos una doble escala de medir. Tenemos un doble patrón de conducta, un patrón de conducta para mí, para el mal que yo hago, para el mal que yo causo a otros y otros para el que causan los demás. ¿Sabéis? Al final el mal será castigado. Al final esta tierra no va a ser un lugar injusto. Al final el universo no va a ser un lugar injusto. No va a ser un lugar en donde el mal no sea castigado, sino que al final el mal será castigado. ¿Sabéis cuál es el problema de que al final el mal sea castigado? Es que el mío también. Y este es el problema, ¿no? Este es el problema, que todos pensamos que el mal debe ser castigado, pero que nosotros no. En cuarto lugar, el mal separa, el mal divide. Piensa en las situaciones en las que has tenido un enfrentamiento con alguien. Piensa en las situaciones en las que has tenido un conflicto con otra persona, para que veas cómo el mal divide y separa. ¿Te es fácil estar en la misma habitación con esa persona? ¿Ha habido un choque, ha habido una bronca tuya con otra persona? ¿Qué intentamos enseguida? Poner distancia entre nosotros, ¿no? Porque la sola presencia del otro ya nos incomoda. Pensemos que tuviéramos razón, o incluso cuando sentimos que no teníamos razón. En las dos situaciones, la presencia del otro incomoda. ¿Sabes? El mal separa a la gente. El mal divide familias. El mal divide ciudades. El mal divide naciones. El mal divide al mundo. Y en último lugar, y esto es una cosa que quiero que pienses, es que el mal, el pecado, mata. Y mata de verdad. Como os decía, nosotros no hemos sido creados para morir. Hemos sido creados para la vida eterna. Hemos sido creados para vivir eternamente con Dios. El pecado entró, la muerte entró por causa del pecado. Ha sido el pecado el que ha traído la muerte al mundo. La Biblia nos dice que la muerte es el salario del pecado. El pago que te da el pecado es la muerte. Y es por eso que todos los seres humanos tenemos que morir. Porque no hay ni uno solo entre nosotros que no haya cometido el mal, que no haya cometido pecado. Y sabéis, hay una muerte peor que la que experimentamos aquí. Hay una muerte que es la eterna separación de Dios. En la Biblia habla de ella como la segunda muerte, como la muerte que viene después de la muerte, como la separación eterna de Dios, no separación presente, sino eterna. Bueno, estaréis diciendo, hoy es difícil esto, hoy es duro esto, estos son realmente malas noticias, estos son realmente situaciones graves. Por eso yo comencé hablándoos de amor, porque lo único que explica que Jesús viniera aquí a la tierra es que Él quería ahorrarnos todas estas consecuencias del mal y del pecado en nuestras vidas. Esto es una palabra que se muestra en las Escrituras, que es la palabra gracia. La palabra gracia significa una cosa interesante, significa que lo que yo merecía no lo voy a tener y que aquello que sí merecía me lo van a ahorrar, ¿vale? Lo que no merecía me lo van a dar, lo que sí merecía me lo van a ahorrar. La muerte que yo merecía no me la van a dar y la vida eterna que yo no merecía, esa es la que me van a dar. ¿Entendéis? Esto es gracia. No es por lo que yo he hecho, es a pesar de lo que he hecho, Dios me amó tanto que me va a dar lo que no merezco. Jesús vino a cargar sobre sí todo lo que yo merecía. Por decirlo de alguna manera, Él murió mi muerte para que yo pudiera vivir su vida. Y esto es lo que Él ha hecho. Es tan increíble. Yo no puedo ganarlo. Yo no puedo hacer nada para merecer esto. Es que cuando no lo merezco, Él me lo ha dado igualmente. Él ha muerto por una persona que no merecía ese amor. Y esto es la victoria sobre el mal. Él ha traído victoria sobre cada una
de esas consecuencias del mal que habíamos hablado antes. Si pensamos en la separación que el mal había producido, la cruz representa la reconciliación con el Padre. Cuando Jesús moría en la cruz, Dios moría en la cruz. Dios tomaba nuestro mal, Dios tomaba nuestros pecados. No es que Dios estuviera enviando a un tercero a morir, es Dios quien se pone en mi lugar. El lugar que yo merecía lo está tomando Él. La palabra clave es reconciliación. A través de Jesús, Jesús está reconciliando al mundo con Dios a través de lo que Él hizo. Jesús vino a morir para reconciliarnos con el Padre, para quitar todo obstáculo que hubiera en medio y que pudiéramos tener otra vez relación con Él. En segundo lugar, el castigo que el mal merecía ha estado pagado. Lo mejor del cristianismo es el perdón total, el perdón absoluto. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Pero ¿sabéis? A veces hay una cosa que nos cuesta más que perdonar a los demás. Es perdonarnos a nosotros mismos. Porque algunas veces sabemos lo que hemos hecho, o sabemos parte de lo que hemos hecho por lo menos. Qué difícil es perdonarse uno mismo. ¿Cuántas veces los seres humanos vivimos con las cargas de cosas que hemos hecho en el pasado y que no nos atrevemos ni siquiera a perdonarnos nosotros mismos? Y qué interesante poder saber que has sido completamente perdonado. El día que me di cuenta de esto, sentí una sensación de liberación personal, de liberación, es decir, o sea que de lo que yo he hecho nada, o sea que de todo lo que yo hice no hay nada conmigo. Y Dios dice, no hay nada contigo. Y de las cosas que voy a hacer en el futuro, las cosas malas, porque voy a seguir haciendo cosas malas, de esas tampoco. Jesús cargó todos mis pecados. No hay ni uno solo que Él no haya cargado. Vosotros sabéis que tenemos un enemigo. El enemigo es el diablo. En la Biblia llama al diablo de una manera, le llama el acusador. Porque el diablo lo que realiza es acusación constante. ¿Has visto cómo eres? ¿Te das cuenta de lo que hay en tu interior? ¿Has visto lo malo que hay en ti? ¿Te das cuenta de esto que acabas de hacer? Constantemente acusación tras acusación, una y otra vez. Y la respuesta de Jesús sobre esto es, está perdonado, eres libre, ya no hay factura contra ti, ya no hay nada que nadie pueda exponer delante de ti, porque todo ha sido perdonado. No simplemente perdonado, es que ha sido pagado, es que realmente ha habido un pago de esto. No es que Dios lo perdone porque sí. Hay una historia que cuenta acerca de dos niños que eran amigos, pero que la vida les llevó por sitios muy diferentes. Crecieron los dos y uno fue estudiando, se convirtió en juez. El otro fue empeorando, se convirtió en delincuente. Y un día se encontraron y uno era el juez y el otro era el delincuente. ¿Qué hizo el juez? Condenarle, evidentemente. El juez era justo, no podía hacer otra cosa que condenarle. Pero cuando estaba en esa situación, el juez, que había condenado a ese hombre a quien conocía bien, se levanta, se quita la toga, mete la mano en el bolsillo, saca el dinero, lo paga y dice, ya te puedes ir. ¿Entendéis? Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. No es simplemente declarar a un culpable inocente. Si Dios declarara a un culpable inocente, Dios se volvería injusto. Dios no puede ser injusto. Dios ha declarado al culpable culpable. Lo que ha hecho es tomar la factura, tomar la deuda y pagarla a Él en la cruz. Finalmente, el poder del mal también es roto. ¿Os acordáis que os decía que el mal esclaviza? Os decía que el mal crea adicción. Pues las adicciones
quedan liberadas en la cruz. Al ser perdonados es el mejor incentivo que tenemos para vivir de una forma sin adicciones. Él nos ha liberado todas esas adicciones que nos hacían pensar que eso era lo mejor para nosotros. Muchas veces, muchas adicciones es que no somos capaces de concebir que hay un camino mejor que esto. Esto nos da la mayor satisfacción que somos capaces y por eso continuamos en esas conductas adictivas. Bien, el perdón es superior, el perdón te libera. Es una actitud que realmente es mejor, te da más que lo que te daban anteriormente la droga, los medicamentos psicotrópicos, el alcohol, un temperamento irascible, una respuesta violenta. Todo esto que se convierte en una actitud aprendida es liberada cuando eres totalmente perdonado. Y finalmente, también la contaminación que el mal produce es liberado. La Escritura dice que la muerte de Jesús nos limpia del pecado. Tiene un efecto constante, diario, de limpieza. No nos limpia solo de los pecados hasta el día de hoy, nos limpia de todos. ¿Sabéis cómo cuando llueve Él limpia limpia parabrisas, ¿no? Que va quitando el agua, quitando el agua. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para que siempre tengas una buena visión y puedas conducir con el coche. Este es el efecto de la cruz. La cruz quita el pecado una y otra vez, porque vas a seguir pecando al final, pero es capaz de quitar los efectos del pecado una y otra vez. Cambia nuestra actitud hacia el resto de cosas sabiendo que hemos sido limpiados y nos empuja a otra actitud complicada. Como hemos sido perdonados, como sabemos de todo lo que hemos sido perdonados, nos convierte en personas capaces de perdonar también. Porque una cosa es ser perdonado y la otra es la capacidad de perdonar. Qué difícil es perdonar. Qué fácil pensamos que es perdonar nuestros pecados. Qué difícil es pensar cuando los otros hacen cosas contra nosotros, cuando los otros obran mal contra nosotros. Pues nos convierte, cuando nosotros sabemos de todo aquello de lo que hemos sido perdonados, nos abre la puerta a nosotros ser también mejores perdonadores. El pecado te ata, el perdón es liberador, el perdón te libera. Y para perdonar, finalmente, tú no necesitas ni siquiera que el otro te pida perdón. El perdón es una decisión. El perdón es una decisión interior. Si tú necesitaras que el otro te pidiera perdón para perdonarle, tú estarías esclavo y no serías libre para perdonar. Tú no dependes de que el otro pida perdón, no dependes de nada para perdonar, sino de tu decisión para perdonar, porque tú has sido perdonado de más. Cada vez que hace alguien algo contra ti, tú has sido perdonado de más. ¿Cómo funciona en la práctica esto? ¿Qué hay que hacer para reconciliarse con Dios? Jesús mismo, las primeras palabras que Él pronuncia son estas: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que se necesita. Cuando Jesús vino entre nosotros, cuando Jesús vino a morir por nosotros, el reino de Dios se acercó. Ahora, ¿cómo tenemos que responder nosotros? Nuestra respuesta es esta: arrepentíos y creed en el Evangelio. Reconocer es arrepentirse. Arrepentirse es darse la vuelta. Arrepentirse es decir, estaba mal, lo hice mal, estuve caminando de espaldas a Dios. Esto es arrepentirse. Es un acto que todo ser humano tiene que hacer si quiere reconciliarse con Dios. Y el segundo es creer en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que mis pecados han sido perdonados en la cruz por Jesús. Cuando uno hace esto, entra dentro de la esfera del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Uno comienza a vivir dentro del gobierno de Dios. Uno experimenta lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Ya no has nacido naturalmente solo.
sino que has nacido por segunda vez, has nacido espiritualmente. ¿Os acordáis que os decía que el pecado produce la muerte y el pecado produce una muerte que es la segunda muerte, que es la muerte espiritual? Pues ese reconocimiento, ese doble nacimiento, ese nacimiento espiritual te da vida eterna, te regenera de alguna manera. Tú ya comienzas a vivir la vida de Dios y tienes una nueva naturaleza, que es la naturaleza que Él pone en ti. Ya solo esperas una cosa. Los cristianos esperan una cosa, que es verse cara a cara con Dios. Esta es nuestra esperanza. Esta es la cuestión. Lo que realmente nos mueve todos los días es el deseo de vernos algún día cara a cara con Dios. No hay nada que yo desee más, no hay nada que yo desee más para vosotros también, que algún día os veáis cara a cara con Dios y experimentéis el abrazo del Padre. Y esto es lo que quería deciros durante todos estos días. Hemos comenzado por una vida, si tiene propósito o no, que mueve tu vida, y hemos acabado diciendo que hay una cosa que le da sentido, que es que has sido amado por el Padre. Si tenéis alguna pregunta, alguna observación, algo que querráis explicar.